Bueno, ¿veis este taco de documentos? Es lo que no me he leído todavía de todo el tema de lo de mi padre, porque ahora resulta que estoy condenada a pagar 10.000 euros en costas de un juicio que no se hizo, y si se hizo me la pela porque como si no se hubiese hecho, porque me he separado los papeles que me dan la razón, pero aquí la gente no se va a molestar en leer porque pedíamos, lo estuve ojeando ayer un poquito por encima, eran creo que 192 euros por día extra, digamos. No sé por qué en mi cabeza eran 100.000 euros por año. ¿Salgo perdiendo al cambio? Sí. ¿Me importa? No. Claro, vieron que había que pagar y dijeron, pues no. Esa es nuestra teoría en la familia. Estoy cabreada y voy a acabar llorando. Y voy a intentar ser breve porque un vídeo de 40 minutos de una persona que no conoce ni su puta madre no lo ve nadie. Pero, en fin, así, un poquito por contextualizar, a pesar de que, porque sí, tengo un vídeo de 40 minutos, pero a ver quién se traga 40 minutos de yo hablando, porque yo, desde luego, no soy consciente de qué tal. Así por poner un poquito en antecedentes toda esta movida, mi padre fue un hijo de puta con mi madre, eso es así, eso yo lo sabía, eso yo lo he visto, ¿vale? De hecho, lo pone en los papeles también, que mi hermano y yo fuimos testigos del maltrato, de las agresiones y su puta madre. De hecho, en la sentencia pone un recuerdo que yo tengo y ponía uno que me contó mi madre, que a día de hoy me hace muchísima gracia. En el momento, evidentemente, no fue gracioso, ¿no? Pero a día de hoy nos reímos. Bueno, pues eso, mi madre denunció a mi padre por malos tratos, denuncia chapó, ¿vale? Y se puso, entre otros, una orden de alejamiento. De hecho, no he visto en lo que es la sentencia original del 2002, no he visto el tema de la pensión como tal, pero a mi madre le dijeron de que mi padre tendría que pagar, creo que eran 200 euros por hijo, es decir, 400 euros al mes. Y mi madre dijo que nanay porque mi padre, debido a los cargos, acusaciones y demás, que de hecho en el segundo papel de todo esto ya dice que mi padre no tenía antecedentes previos, lo cual es que no es importante también. Mi madre dijo que no porque mi padre tenía pena de prisión, tenía que estar 6 meses en prisión y evidentemente en prisión tú no generas dinerinchis, no iba a poder pagar y que iba a salir de prisión pues con una deuda de puta madre. Y que no quería eso, o sea, el objetivo final de mi madre, y así consta en los documentos, o así se puede llegar a entender en los documentos, era, señor, rehabilítese. Porque algunas de las discusiones, y consta en los putos documentos, eran tipo, mi padre intentar quitarle anillos a mi madre para empeñarlos, para comprar droga, ¿vale? O sea, el problema de mi padre era la drogodependencia y el alcoholismo. Y de hecho también consta... que lo voy a leer, o sea, cero vergüenza, evidentemente no voy a dar los nombres ni lugares. El otro vídeo sí que lo vio mi abogado antes de subirlo. Este no lo voy a hacer porque me da por culo tener que mandarlo, esperar a que lo vea el pobre hombre y demás. Me da por culo. Pero aquí ya dice... bueno, pues que mi señor padre, cualquiera que sea el lugar en el que se encuentre, dado respecto a estos últimos, pues todas las movidas y tal... Los menores siendo testigos presenciales de la agresividad del acusado hacia su madre y dada la adicción a las drogas y al alcohol que padece el acusado, y estableciendo asimismo que dicha medida tendrá vigencia durante 2 meses, a cabo de los cuales el acusado deberá proceder, presentar informe médico en el centro de drogodependencias de para su visita acordar procedente, vamos, básicamente que mi padre tenía que demostrar que ya no se drogaba. Dicho en plan rápido. Claro, es que no me he marcado nada porque estos son los documentos, entre comillas, originales que tengo yo y no los quiero marcar y no los he podido fotocopiar. Pero bueno, eso. Que de hecho luego ves el fallo y por delitos de maltrato habitual a la pena de 6 meses de prisión, prohibición de acercarse a mi madre, mi hermano y a mí, de comunicarse con los mismos o volver al lugar donde estos residan un tiempo de 3 años, así como el pago de las costas, porque mi padre estaba condenado a pagar costas y demás. O sea, a ver, a mí al final pues me dieron la información un poquito pues a cuentagotas teniendo en cuenta mi edad y tal. A día de hoy evidentemente yo tengo la madurez suficiente como para leer los documentos y leer las hijoputeces de mi padre. Y aún así le quiero. ¿Por qué? Porque, insisto, era hacia mi madre y era por un tema de drogodependencia. Luego iremos a eso, espero. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Esto se hizo vigente... Se va a leer al revés, lo más seguro. Pues no. 2002, ¿vale? 2002.
Y aquí pone, claramente, es que no quiero estropear mucho las hojas. Liquidación de condena, prohibición de aproximarse a mi madre y a sus hijos, mi hermano y yo, de comunicarse con los mismos o volver al lugar donde estos residan. Pena impuesta, 10 años y 8 meses, 3.890 días, fecha inicio, mayo del 2002, perdón, extinción, enero de 2013. Vale. ¿Qué ocurre? Es que son muchos papeles y ya digo, no he marcado nada, entonces tengo que releerlo todo. Que luego ves este otro maravilloso papel. Son dos seguidos, ¿vale? Porque nosotros, desde el 2005, que ya podíamos ver a mi padre, de hecho mi hermano y yo sí hacíamos genuinamente la pregunta de dónde está mi padre, quiero ver a mi padre, ¿vale? Y mi madre era consciente y mi madre solicitó punto de encuentro, que para quien no lo sepa, básicamente viene siendo que los hijos del acusado pueden ver al acusado y estar con el acusado. Hay dos formas, una es que estás, digamos, en comisaría, en una salita, y tienes a dos policías al lado por si ocurre algo, ¿vale? Para que haya una protección. O en un momento dado, sí que si se ve que no hay un peligro, para evitar igual un tema de secuestros o un tema de agresiones, sí que puede ocurrir que los hijos vayan con el padre y haya un policía detrás o un policía a cargo vigilando que no ocurra nada. Eso se solicitó y nos dijeron que no merecía la pena. ¿Qué ocurre? Luego ves estos documentos, que insisto, fechas... Es que no sé cómo hacer para cortarlo, porque ya digo, no tengo fotocopias de esto. Liquidación, condena, prohibición de aproximarse a mi madre o comunicarse con la misma... Está súper mal escrito, pone comunicarse, pero bueno. Con la misma o volver al lugar donde resida. Juzgado de lo penal número condenado mi señor padre, pena impuesta 10 años y 8 meses, 3.890 días, cumplimiento fecha inicial mayo de 2002, fecha de cumplimiento enero de 2011. En liquidación, condena, prohibición de aproximarse a sus hijos o de comunicarse con la misma o volver al lugar donde residan. Juzgado de lo penal, condenado mi padre, pena impuesta 3 años, 1.095 días, fecha cumplimiento, fecha inicial mayo de 2002, fecha de cumplimiento mayo de 2005. Y luego ves lo de mi padre, porque estos sí que tienen un poquito fecha de cuando mi padre lo presenta, 2012, pero ahora vamos a ello. La reclamación de mi padre, porque además procedimiento abierto del 2002, todos estos documentos también. Es que no sé cómo hacer esto, porque no quiero que se queden los datos, ¿sabes? A ver, ¿cómo lo hago? Es que no quiero que se sepa en plan, ¿sabes? O no demasiado. Procedimiento 2002, ¿vale? O sea, que aunque esté fechado de 2012, el procedimiento original es de 2002, ¿vale? O sea, estos documentos, aunque tengan fecha, porque es cuando hizo la reclamación mi padre, de hecho 29 de noviembre de 2012, que fue cuando mi padre pudo, pues, meter a trámite toda esta mierda. Ay, de verdad, voy a acabar llorando. Liquidación de condena de prohibición de aproximarse a sus hijos, o de comunicarse con los mismos, o volver al lugar donde residan, practicada en fecha noviembre de 2012, ha quedado cumplida. Liquidación de condena de prohibición de aproximarse a mi madre o de comunicarse con la misma o volver al lugar donde ésta resida. Practicada en fecha noviembre de 2012. Es decir, este es un documento que acredita que efectivamente se dio fin a la sentencia en 2012. Siendo que le notificó mi padre notificó las anteriores resoluciones por lectura íntegra de las mismas, entregada la copia, haciéndose la advertencia
de que el caso de la perjudicada, mi madre, sigue en vigor la liquidación de condena, puesto que finaliza un poquito más tarde haciendo esa advertencia de que en caso de incumplimiento podría incurrir en delito de quebrantamiento. Es decir, mi padre, detallito importante de hecho, que comentaré ahora, reclamó el hecho de que se estaba dando por finalizada la sentencia hacia mi madre 2 meses antes de lo que correspondía. Y mi padre básicamente preguntaba a ver si podía ver o no a mi madre. Mi hermano y yo ya éramos mayores, ya podíamos juntarnos con nuestro padre sin necesidad de que nos llevase mi madre y demás. Teníamos más de 10 años los dos ya y... A ver, que yo ya digo, durante los 7 años que me privaron de mi padre, pues bueno, que se podía haber hecho, y lo estoy comentando estos días porque todo esto ha vuelto un poquito hace 3 semanas, nos podía mi madre haber llevado a casa de la abuela, irse y de una hora venir mi padre a recogernos en un momento dado. ¿Qué ocurre? ¿Qué acontece? Mi padre condenado en el procedimiento referencia y con domicilio por medio del presente escrito, solicito con carácter urgente la subsanación del error cometido en la liquidación de la prohibición de aproximarse y comunicarme con mis hijos. En base a lo siguiente. Alegaciones, que insisto, no le enseño porque hay datos que no creo que tal, y seguro que alguna cosita si se hace bien se podrá ver, pero bueno. Alegaciones. Primera, en la sentencia dictada en los presentes procedimientos se me impuso una pena de prohibición de aproximarme y comunicarme con mis hijos o volver al lugar donde residan por un tiempo de 3 años como autor de un delito de maltrato. Que mi padre aquí realmente se podía haber quejado y haber dicho que el delito era mentira o lo que sea, pero no, mi padre era consciente de que lo hizo mal. Porque también, detallito importante, pudimos vernos en 2012, en 2013 murió. Vale. Segundo, en la misma sentencia fue condenado por otros delitos y se me impusieron otras penas accesorias, ninguna de las cuales se refería a mis hijos, siendo que se limitaba a la persona de mi expareja, mi madre. Respecto a esa mujer, se me impusieron prohibiciones de aproximación y comunicación por un tiempo de 10 años y 8 meses. Tercero, al practicarse la liquidación de penas de aproximación y comunicación, no se ha distinguido entre la figura de mis hijos, respecto a los cuales la extensión temporal era de 3 años, y la figura de mi expareja, respecto a la cual la extensión temporal era 10 años y 8 meses. De manera que en la indicada liquidación determina erróneamente la prohibición de aproximarme y comunicarme con mis hijos finaliza el próximo mes de enero del año 2013, cuando la misma se encuentra extinguida desde el año 2005. En consecuencia solicito la subsanación del indicado error y que se me felicite una nueva liquidación de esta pena accesoria. En lo que hace referencia a mis hijos, acreditativa de que las penas accesorias impuestas en relación a los menores ya ha sido cumplida. Por ello, suplico al juzgado que, teniendo por presente este escrito, proceda a subsanar la liquidación de condena de las prohibiciones de aproximarme y comunicarme con mis hijos entre los términos interesados. 12 de noviembre del 2012. Que fue básicamente cuando nos notificaron, porque nos llegó de repente una carta diciendo que sí, que podíamos ver a mi padre todos. O sea, me parece fascinante porque tú echas cuentas y ves que a mi madre, que es la principal afectada de todo esto, le redujeron 2 años y a mi hermano y a mí nos ampliaron 7. Pero ¿qué ocurre? Porque en un momento dado dices, bueno, es que además esto yo de verdad no queríamos hacerlo público porque siempre te puede venir algún imbécil, ¿no? Diciendo yo tengo orden de alejamiento hacia mi mujer, tengo derecho a ver a mis hijos. No, perdona bonito, porque a mí mi padre nunca me pegó, nunca me hizo nada, a mi hermano tampoco, es más, mi padre cuando supo que yo sufría bullying, estuvo a esta de aparecerse en el colegio y darse de hostias con quien hiciese falta. Mi padre empeñó, que diréis, ¿y cómo sabes todo esto? Si se supone que no se podía hacer, se supone que no se podía cumplir, pues porque tenemos familia y yo le preguntaba a mi familia por cosas. Mi padre se aseguró de que siempre tuviésemos algún regalo por nuestro cumpleaños, porque venía su hermana, mi tía, y me decía, ¿tú qué quieres por Navidades? Y yo le decía, pues quiero esto, y con mi hermano lo mismo, ¿tú qué quieres por Navidades? Yo quiero esto, y sí que es cierto que el 90% lo pagaba mi tía, eso es así. Pero mi padre hacía lo posible porque tuviésemos esos regalos. Mi padre empeñó una colección de vinilos por 15 euros de mierda para que yo tuviese dinero, para que yo tuviese 15 euros para mí, para mi cumpleaños. Antes de toda esta movida, en fiestas de donde vivíamos, en la mítica máquina del gancho, yo creé una hormiga roja, que de hecho la tengo en mi habitación,
Yo me encapriché con que quería una hormiga roja y mi padre no paró y no dejó de meter moneditas hasta que sacó la puta hormiga roja que su hija quería, que hasta mi madre le decía, y es que yo tengo ese recuerdo, a pesar de que todo esto pasó cuando yo tenía 4 años, yo tengo esos recuerdos. Mi padre no paró hasta conseguir la puta hormiga y mi madre le decía, pero vete al chino que está aquí al lado y le coges el peluche que quiera. Y mi padre dijo, no, 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 mi hija quiere esta hormiga, le voy a conseguir esta hormiga. Y los dos con carita de ilusión cuando consiguió sacar la puta hormiga de los cojones. El único riesgo real que habría habido en caso de que mi hermano y yo hubiésemos estado con mi padre durante estos 7 años, y con esto está de acuerdo mi madre, habría sido un tema de secuestro parental, pero no un secuestro para hacernos daño, sino un secuestro porque no se quería separar de nosotros. De hecho, entre las acusaciones y demás se ve como mi padre igual nos cogía y nos quería llevar con él y no soltarnos, porque él quería estar con nosotros, ¿vale? E insisto, yo soy consciente de que en ese momento mi padre era un puto peligro. No en sí para mí, no de forma consciente, era un peligro en un sentido de que igual si a él le apetecía irse de bares, pues no es aconsejable meter en un bar a una niña de 4 años, en un momento. Me he traído los papeles, porque llorar me da igual, pero moquear me da por culo. Eso, habría sido ese el mayor problema. Y de hecho, cuando esta sentencia estaba vigente todavía para todos los implicados, es decir, mi hermano y yo, incluidos, mi madre tuvo la mala suerte, digamos, de subirse a un autobús y que mi padre estaba en ese autobús. Mi padre, en cuanto vio a mi madre, se bajó del bus. Decidme ahora, porque yo conozco otros casos de órdenes de alejamiento, ¿cuántos casos de orden de alejamiento conocéis en el que el acusado cumpla con la orden, sea consciente de que es él quien se tiene que ir del sitio y cumpla con la orden sin necesidad de que vaya mi madre detrás en plan de, oye, perdona, que te tienes que ir, porque eres tú el que se tiene que ir como acusado, no yo como víctima, ¿sabes? Porque yo he visto eso, ¿vale? Porque yo en un evento, en un salón del manga, yo estaba en recepción y me vino un chico de, oye, perdona, porque era de estos eventos que solo tienes que pagar la entrada cada vez que entres, a ver si podía ir a la comisaría porque había visto un chico con el que tenía orden de alejamiento, el otro chico era el acusado y que la había visto por el evento y que no se quería ir y que pues quería que le echase la policía y tenía que ir a la comisaría y yo de por supuestísimo, y si te dicen que no puedes volver a entrar, no te preocupes que ya me pongo yo farruca y hago yo que entres sin tener que volver a pagar la entrada porque eres tú quien se tiene que quedar y no el otro. Porque en general en este tipo de casos eso es lo que ocurre, que es el acusado el que se queda en el sitio donde quiere estar y es la víctima la que se tiene que joder y bailar por cumplir la sentencia por su propia seguridad quien se tiene que largar, ¿vale? O sea, yo insisto y me estoy comiendo un montón de cosas porque tampoco quiero alargar esto la puta vida y más. Es que me jode mucho todo esto, tío, porque es que está ahí, está en los putos papeles, es que se lee, es que incluso en la condena original se lee claramente que todas las acusaciones, todas las sentencias, todo son hacia mi madre y hacia mi hermano y hacia mí, se limita a decir 3 putos años, ¿vale? Porque lo dice. ¿Dónde coño estás? ¿Dónde cojones estás? Verás luego para volver a ordenar todos los putos papelitos de los huevos. Fallo por el delito de maltrato habitual, pena de 6 meses de prisión, accesoria de prohibición de aproximarse a mi madre y a sus hijos o comunicarse con los mismos o volver al lugar donde estos residan por un tiempo de 3 años, así como el pago de costas por cada una de las faltas de lesiones. Y esto es el original. Bueno, la fotocopia del original, vaya. Por cada una de las faltas de lesiones, la pena de arresto 4 fines de semana y prohibición de aproximarse a mi madre, volver al lugar donde resida en un tiempo de 5 meses, así como el pago de las costas. Por la falta de injurias, la pena de arresto de 3 fines de semana y la misma prohibición de aproximarse, de comunicarse con mi madre o de volver al lugar donde resida por un tiempo de 5 meses y costas, porque esto era ir sumando, digamos. Por la falta de maltrato, obra de arresto 4 fines de semana y prohibición de aproximarse, comunicarse, volver al lugar donde resida 5 meses. Por cada uno de los delitos de abuso sexual, la pena de multa de 15 meses, por cuotas diarias de 1,2 euros por la responsabilidad penal subsidiaria del artículo su puta madre, en caso de impago, la prohibición de aproximarse a mi madre o comunicarse con la misma en lugar donde resida por 3 años y costas. Solo se nos ha mencionado a mi hermano y a mí una vez y son 3 años. O sea, blanco y en botella leche. O pintura. No hay más opciones. ¿Vale? Y luego aparte hay otro detalle súper importante que de ese, por suerte o por desgracia, no tengo el papel, que aún así lo he solicitado. Dentro de esos 7 años, creo que fue en 2007... ¿2007? No, espérate.
Sí, en 2007 o 2008, mi tía, hermana de mi padre, se casó. Y a nosotras nos informó 2 años antes, porque tardaron 2 años de que se iban a casar a que se casaron, con los preparativos de la boda y su puta madre, que nos lo dijo un día que nos la encontramos por la calle, que hasta os sé decir dónde nos la encontramos. Porque para estas cosas, por cierto, por desgracia, tengo una memoria de puta madre. Que nos dijo que nos casábamos. Y a mi madre le dijo, mira, yo quiero que estén los tres, yo creo que vengan tus hijos, y que sean quienes lleven los anillos. Que fuimos quienes llevamos los anillos y las moneditas y su puta madre. ¿Vale? Y porque a pesar de que había más sobrinos y más niños en la familia, nosotros éramos los que más se querían. Y los mayores. Eso también es verdad. ¿Qué ocurre? Claro, mi tía evidentemente quería que estuviesen sus sobrinos y su hermano. Mi madre en un momento dado era prescindible. O sea, y se solicitó un puto permiso especial para poder estar los tres. Porque se daba por hecho que si pedíamos que estuviese también mi madre nos iban a mandar a la puta mierda. Y no se solicitó que mi madre viniese porque se nos iba a mandar a la puta mierda. Entonces, se nos concedió un permiso especial para el día de la boda de mi tía. Que eso tiene que estar en algún sitio, lo que pasa es que yo no lo tengo, sencillamente no lo tengo. Y por lo poquito que he podido ojear de lo que no he leído, porque no me voy a parar 3 horas a leer esta puta mierda porque me he hecho a llorar, no se menciona porque mi padre seguramente ni se acordaría de eso. De hecho, la que se acordó de lo de la boda fui yo, cuando empezamos a tramitar toda esta mierda. Y tenía yo 15 putos años. Es que qué mala hostia, tío. Qué puta mala hostia. Se solicitó un permiso y se nos concedió para estar mi hermano y yo víctimas. Y pongo las comillas porque sí, fuimos víctimas, pero no en el mismo grado. Y estábamos continuamente pidiendo poder ver a nuestro padre. Con nuestro padre, que es el agresor, la familia de nuestro padre, que es que en otra situación llama a secuestro. Seamos realistas, o sea, vamos a estar solos, sin ningún tipo de vigilancia, porque no iba a estar ni mi madre, ni metieron policía, ni metieron cuerpos de seguridad, ni metieron una puta mierda en la boda. Que, a ver, en parte lógico, ¿no? Se supone que es un momento de celebración. La gente estaría un poco tensa si tiene a 2 policías plantados en la puerta. Correcto. Pero no se nos proporcionó ningún tipo de vigilancia, ningún tipo de protección, ningún tipo de su puta madre, porque consideraban que la familia no nos iba a cuidar, que evidentemente sí. Pero decidme que no llama... En el hipotético mi padre hubiese sido un peligro, en cuyo caso evidentemente mi madre no hubiese consentido esto. O sea, sabíamos que mi padre ya se había rehabilitado, que era el problema que tenía mi padre, el tema de la drogodependencia principalmente. Mi padre ya se había rehabilitado. De hecho, se rehabilitó en un tiempo récord porque quería estar con nosotros. Y bueno, se tiró los 7 años reclamando a ver si podía vernos. Pero todo el mundo, todo el rato, mi madre también estaba de que pueden ver a su padre y todo el mundo diciendo no, 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 no. ¿Y por qué no tengo papeles de esto? Porque ni se molestaron en hacer que constase en ningún sitio, porque ¿para qué voy a hacer que conste algo que luego te puede perjudicar? ¿Sabes? Y estuvieron continuamente con el tal, nos concedieron un puto permiso especial en vez de coger y decir, perdone, es que en los papeles dice que usted ya puede ver a sus hijos, por ende no necesita un permiso para poder estar con sus hijos en un acontecimiento especial, ¿vale? Podían haber dicho de, mira, puede solicitar si acaso el permiso para poder estar la madre también, en cuyo caso ya se miraría el tema de si vigilancia o no vigilancia, y que yo recuerdo en la boda a mi padre mirar con miedo las copas de vino. A mi padre se le ofreció vino para la boda y mi padre dijo que no. Y cuando veía al resto de la gente bebiendo vino, se ponía tenso porque no, quería cagarla. Porque mi padre quería hacer de padre. O sea... ¿Y yo con esto qué hago? Porque esto, en cuanto salió, en 2012, noviembre de 2012, cuando nos llegó una carta a todos, que nos quedamos todos en plan de ¿qué cojones está pasando? Llamamos a mi abuela de, oye, danos el número de mi padre. Porque aquí hay un papel que dice que le podemos ver. Y yo quiero ver a mi puto padre. O sea, ¿qué cojones es esto? Mi padre en cuanto se enteró, evidentemente fue a los juzgados de ¿qué broma es esta? Llevo 7 años reclamando que ya podía ver a mis hijos y ahora me decís que sí. 7 años después, no tenemos muy claro cómo ni por qué. A mi madre le reducen 2 meses de repente. Porque si mi padre era un peligro, ¿por qué dejas que estemos con él en la boda? Que mi tía de hecho ya dijo que si no nos concedían el permiso, pues que a quien iba a dejar fuera era mi padre, porque era el que quien había hecho mal las cosas, quien había causado todo esto. Entonces pues nosotros no teníamos ninguna culpa, por eso nosotros íbamos a ir a la boda sí o sí. Lo que no estaba seguro, lo que no era claro era si iba a ir mi padre o no.
Y claro, esto mi padre lo empezó a reclamar y murió antes de que saliese una resolución. Paro cardíaco mientras duerme. Totalmente evitable, ¿eh? Totalmente previsible, evidentemente. Mi madre cogió luego el relevo. Y de lo poquito que he podido bichear de lo de mi madre, porque es otra pila de putos documentos, estoy hasta los cojones de tanto puto papel y menos mal que mi familia somos de guardarlo todo. Dicen que no tenemos derecho a reclamar una mierda porque no somos herederos, no aceptamos la herencia, que es de qué herencia si mi padre no tenía nada que darnos en herencia, mi padre no tenía un puto duro. Criminal ex drogadicto es muy difícil encontrar trabajo. Lo único bueno que tiene ser ex-yonki es que te pueden dar la discapacidad. Que tampoco es que te sirva de una puta mierda, ¿no? Pero bueno. Es lo único que te ofrece. Es lo único bueno que tenía la situación de mi padre. A la hora de buscar trabajo. O sea, es que no habéis aceptado la herencia. ¿Qué herencia? ¿Qué herencia si no había? ¿Sabes qué heredé yo? Un puño de mecheros. Era lo único que había. Y cuando aquellas yo no fumaba, además. O sea, los usaba para encender velitas. Porque no tenía nada más que hacer con ello. Y luego lo cojo yo, voy por justicia gratuita, porque yo en ese momento cobraba la pensión de orfandad risoria de 200 euros de mierda, porque mi padre, como no tenía trabajo, no tenía oficio ni beneficio, mi pensión era, pues, básicamente la mínima que te pueden dar, porque mi padre sí cobraba una ayuda económica. Y claro, con 200 euros al mes ya me dirá usted qué abogado voy a pagar yo. Así que solicitamos justicia gratuita. Se me concedió justicia gratuita, que eso también tengo los papeles en la carpeta de ahí. Se solicitó justicia gratuita porque yo no tenía ingresos, porque 200 euros al mes por pensión de orfandad yo no lo considero ingresos, lo considero entre una puta mierda y menos. Se me concedió justicia gratuita. En 2020-22, que creo que fue cuando grabé el otro vídeo, se me dijo que no me iban a hacer ni putísimo caso y que estaba condenada a costas, pero que como era insolvente no tenía que pagar una puta mierda. Por algo estoy pidiendo justicia gratuita, porque si yo tuviese 10.000 euros en el banco, me busco un abogado especializado en este tipo de casos, yo me lo busco, me muevo con ello y pago lo que haga falta con tal de que esto salga adelante. ¿Qué pasa? Que no tenía un puto duro y me condenan a pagar 10.000 euros en costas. ¿En costas de qué? No lo sé, porque en el mismo papelito que me han mandado te dice de repente 10.540 euros, pero 9.423, pero de repente 10.227. O sea, es que ni sé cuánto se supone que tengo que pagar, porque al parecer alguien ha considerado que yo estaba haciendo el tonto con justicia gratuita y que, no sé, me aburro yo en mi casa, ¿sabes? Y como no tengo nada mejor que hacer, voy a reclamar por no haber conocido a mi padre por un puto error judicial que no me concedieron, no me permitieron dejar ver a mi padre, no les salió de las pelotas que yo conociese a mi padre. Que a ver, una cosa, y esto es así, es que esto ni siquiera es el derecho de mi padre de estar con mis hijos, es mi derecho como hija de conocer a mi puto padre. Me daba igual un punto de encuentro, me daba igual el no podéis salir de la casa, me daba igual el cómo, yo quería poder estar con mi padre, y yo me tiré un verano entero llorando porque no podía ver a mi puto padre. O sea, y de hecho yo solicitaba peritaje psicológico, porque a mí me hacen un peritaje psicológico y se va a ver, porque yo me estoy callando en muchas cosas, porque si no voy a llorar más y no me apetece. Yo solicité peritaje psicológico porque esto a mí me ha afectado desde muy pequeña, desde que yo no entendía por qué no podía ver a mi padre de la noche a la mañana. Yo no podía ver a mi padre, no podía hablar con mi padre. Si iba a casa de mi abuela y preguntaba, no me podía responder y yo no lo entendía. O sea, la respuesta de dónde está mi padre era en Barcelona trabajando con el abuelo. Y yo me sentía una puta mierda, porque con 5, 6, 7 años tu padre está en Barcelona trabajando con tu abuelo y no viene a verte ni en Navidades ni por tu cumpleaños, cuando sabes que te quiere o quieres pensar que te quiere, que en mi caso sí que me quería. Y con mi hermano lo mismo, ojo, cuidado, pero yo hablo en mi nombre, no en el nombre de mi hermano, aunque también se le puede incluir en todas estas cosas, que mi hermano, por cierto, no tuvo ni siquiera la ocasión de conocer a su padre, porque sí, con 14, 15 años que teníamos ya, sí podíamos ver a nuestro padre, pero previamente mi hermano era demasiado pequeño para generar algún tipo de recuerdo con él. Yo sí tengo recuerdos con mi padre, todos preciosos, por cierto, como lo de la puta hormiga de los cojones, o una en la playa. Que la niña, estábamos en la parte de arriba del todo de la playa, la niña quería hacerse un puto castillito de arena y mi padre bajó
con la figurita del cangrejito, llenarlo de agua, subir con el puto cangrejito lleno de agua, para que su niña pudiese hacerse un puto castillito de arena. Es que qué mala hostia. Y luego encima lo que dice mi madre, el hecho de habernos podido ver y conocer antes es muy posible. Yo quería hacer un vídeo corto, sí, bueno, esa era mi opinión. El hecho de haber podido estar con nosotros antes es posible que hubiese incluso favorecido que mi padre le metiese más entusiasmo y más empeño a poder encontrar un trabajo, conseguir una vivienda que no fuese una puta habitación compartida en una casa compartida, o sea, que de hecho creo que era la casa de un colega suyo, o sea, porque nadie le iba a alquilar al pobre hombre, o sea, el hecho de tengo que estar con mis hijos y no les voy a meter en casa con un señor que no conocen de nada y su madre, porque creo que el chaval vivía también con la madre, o sea, es una situación que dices, pues igual voy a buscar cómo hacerlo para tener yo mi propio alquiler y que mis hijos puedan en un momento dado pasar el fin de semana conmigo si les apetece. O sea, a mí me han jodido la vida, que no es que mi vida hubiese cambiado un montón tampoco en plan de ahora sería multimillonaria, ¿sabes? En caso de haber conocido a mi padre, ojalá, en verdad, ¿no? O sea, ojalá tener dinero en vez de tener 100 euros en el banco de forma perpetua. Pero mi vida habría sido diferente. Sin más, incluso si hubiese muerto cuando murió, pues mi vida habría sido diferente. Eso es así, porque habría notado el amor de un padre en vez de sentirme totalmente abandonada. Luego, tienes daddy issues, gracias, fue el gobierno. Fue el Ministerio de Justicia. Por eso tengo daddy issues. ¿Qué os parece? Porque incluso a veces me planteo, es que estás trastornada, ¿cómo no lo voy a estar? Porque la diferencia entre tu padre y el mío es que tu padre a ti te abandonó de forma voluntaria, el mío no quería hacerlo. Al mío le obligaron a abandonarme durante 7 años extra. Porque nosotros entendíamos, nuestro padre ha hecho mal, tiene que dar. Es que nosotros no decimos, esa orden de alejamiento no se tuvo que haber puesto. Por supuesto que se tuvo que haber puesto. Por supuesto que está bien puesta esa orden de alejamiento. Por supuesto que mi padre había que ponerlo en alto para que dejase las drogas, que era su puto problema. Sí, correcto. Cumple la sentencia que has impuesto. Cumple con lo que has escrito, cumples con lo que tú mismo, señor juez, juzgado, lo que sea, con lo que tú has redactado, con lo que tú has considerado, porque, insisto, solo se nos menciona a mi hermano y a mí con la orden de alejamiento de los 3 años. Se nos separaba totalmente de lo de mi madre. Y me hicisteis cumplir la condena de mi madre. O sea, insisto, es mi derecho como hija de conocer a mi padre, no mi derecho de padre para conocer a sus hijos. Si yo con 7 años, que ya podría haber visto a mi padre, digo, no quiero saber nada de mi padre, correcto, ¿vale? Correcto. Pero no era el puto caso, que mi madre estuvo preguntando a ver cómo hacer para que yo pudiese conocer a mi puto padre. Y todo el rato decían que monta y pedalea. Y mi padre decía, puedo ver a mis hijos, y todo el mundo le decía, monta y pedalea. Y de repente resulta que efectivamente, mi padre cuando yo hice 14 años, le tuvo que parar su familia porque quería venir a mi cumpleaños, que sabía dónde era porque mi tía me tenía que traer el regalo y quería venir con mi tía para poder verme. En parte, ojalá lo hubiese hecho porque si lo hubiesen detenido en esa situación, tendría que haber sido por el hecho de estar mi madre, que también os digo una cosa, si mi tía llama a mi madre y le dice, viene el padre porque quiere ver a su hija, mi madre dice, bueno, chau chau, me desaparezco para que mi hija esté con su señor padre, no habría tenido ningún problema, eso es así, eso es cierto. Pues habría estado gracioso que lo hubiesen detenido, porque ahora con toda esta puta mierda, bueno, pues habría sido un encarcelamiento improcedente. ¿Cómo me pagáis esto? Esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo se paga esto? Porque, uy, es que pides mucho dinero. Da igual cuánto me pagues, o me inventas una máquina del tiempo y me devuelves a 2005, que era cuando yo podía ver a mi padre y me permites verle, o ¿cómo lo vas a arreglar? ¿Cómo vas a arreglar el daño psicológico que tenemos, sobre todo yo, pero mi hermano también? Pregunto. O sea, no, la solución es que yo pague. Que yo pague porque yo estoy haciendo el tonto, reclamando esto. Esto no va a servir para absolutamente nada. Estoy mirando. O sea, yo de verdad, yo lo que necesito con esto es que tenga difusión. Se haga eco de esta puta mierda, que es un caso súper mega particular. Porque es súper mega particular este caso, como un montón de casos que son particulares, pero al final como que muchos entran, este no, este es un caso súper mega particular.
que se haga eco, que salga en la tele, que salga en las noticias, que salga en un periódico, yo qué sé, pero es que todo eso también lo tienes que pagar, porque hasta donde yo sé, para publicar una noticia en un periódico tienes que pagar en torno a 5.000, 10.000 euros, que yo sé que me van a condenar a pagar 10.000 euros, y cojo y digo, pues me voy directamente al periódico, me sale más a cuenta, porque cuando algo coge difusión y se hace conocido, pues no te quedan más cojones que hacer el puto juicio. No te quedan más huevos que hacer el puto juicio. Encima los juicios en España pueden ser públicos y yo no tendría ningún problema en que viniesen a retransmitirlo de forma pública. De hecho, en los juicios seguramente lloraría incluso más y ahí podría estar, ahí mi madre, por ejemplo, sí que estaría dando testimonio, mi hermano posiblemente también estaría dando testimonio, no sé si algún familiar más querría estar dando testimonio porque, vaya, mi padre murió, su hermano murió, su madre murió, todos han muerto. Voy perdiendo familiares y opciones. Esto es una puta mierda. O sea, ¿qué hago? ¿Me tiro por un puente? O sea, yo personalmente estoy hasta los huevos. De hecho, yo todo esto, toda esta puta mierda la tenía olvidada hasta que me dijeron, tienes que pagar 10.000 euros. Y yo de, muy bien. 10.000 euros por un juicio que no se hizo, un peritaje que se solicitó que no se hizo, porque habéis visto que estábamos pidiendo dinero y habéis dicho que os da por culo. Cuando era leer. Era leer. Pero no, ¿para qué? ¿Para qué? Y yo de verdad, yo lo que necesito con esto es difusión y conseguir de alguna forma ir a la tele. Estoy mirando a ver cómo cojones hacerlo porque no tengo dineros yo para pagar el aparecerme en la tele, y que yo muchas veces lo he dicho, yo no quiero ser famosa por esto porque yo estoy de acuerdo con el discurso de que un maltratador no puede ser un buen padre, pero es que mi padre, el problema de mi padre no era ser un maltratador, el problema de mi padre era la drogodependencia a heroína y cocaína. O sea, no estamos hablando de que se fumaba un porrito de vez en cuando, no, eran a cosas fuertes, por eso agredía a mi madre para conseguir dinero. Porque drogodependencia de cosas gordas y chungas y demás, y mi padre siempre hizo lo posible por darnos lo que quisiésemos. Porque eso es así. Y me jode que mi padre muriese, ya no solo pues porque no le conocí a cuento de eso, sino porque al final el tener a mi padre también pues dando testimonio habría estado interesante, ¿sabes? O sea, habría tenido su aquel. Luego mucho se nos llena la boca con lo de la reinserción y esas mierdas, y con mi padre no pudo ser. Oh. Es que como odio esto, tío. Es que como lo odio. Y no, es que es injusto, o sea, porque al final la castigada he sido yo. A ver, mi padre también, ¿no? Evidentemente, pero los castigados hemos sido mi hermano y yo. Porque si no hubiese sido el caso que hubiésemos querido conocerle, pues, sin más. Pero es que estuvimos pidiendo. Mi madre estuvo pidiendo, mi madre como víctima estuvo pidiendo. Todos estuvimos pidiendo. Y no se nos quiso dar. Y ahora yo soy la que tiene que pagar. Pues muy bien, Mari Carmen, pues yo me voy a seguir quejando. Y yo de verdad, antes de tener que pagar una puta mierda, me tiro por un puente. Porque no, me niego, es injusto. Mucho Ministerio de Justicia y su puta madre, pero no sois capaz de leer una puta hoja más. O sea, es jodidamente lamentable. No sois capaces de leer la puta sentencia, que solo nos menciona a mi hermano y a mí para 3 años. En toda la puta sentencia nos hacéis cumplir 10. A mi madre le acortáis. No hubo respuesta a mi padre con lo de los 2 meses menos que de repente le dijeron. No hubo respuesta a nada. Solo ha sido un ¡ay! Que si os podéis ver qué cosas. Venga, ya está, y ya está. No, ya está no. Ya está no. Porque me has quitado a mi padre en los años, que es más importante, ¿no? El tener ese tipo de figuras más o menos claras y establecidas. Me lo habéis querido quitar porque os ha salido de los huevos. O sea, no me da la puta gana. No me da la puta gana y pues eso. Yo lo que necesito con esto es difusión y que se vea que esto ha pasado, es súper particular esta situación. Insisto, es mi derecho como hija de conocer a mi padre, no del derecho de mi padre de conocerme a mí como hija. Yo quería conocerle. Se podía haber dado el caso de yo con 7, 8 años estar con mi padre y decir este tío es un imbécil y no querer volver a verle, y habría sido totalmente lícito. Nunca lo sabremos porque no se dio el caso. No me disteis la oportunidad de si yo quería o no estar con mi padre. O sea, me dijisteis no y punto. Pues chica, ¿qué hago? ¿Me mato?